de la segunda etapa, que corresponde principalmente a eliminar arrugas, imperfecciones en la piel y algunas manchas, ¿no es cierto? Eh, es una etapa en que consiste principalmente en retocar la imagen que tenemos, pero que a partir de todos los ajustes que hemos hecho vamos a tener que preparar para poder seguir con esta etapa. Si ustedes se fijan, tenemos un objeto inteligente, tenemos capas de ajuste, por lo que no nos podríamos dedicar a retocar la imagen si no hacemos un proceso previo, que sería, ¿no es cierto?, convertir todo esto en un solo objeto. Yo recomiendo no acoplar la imagen porque perderíamos lo editable que tiene cada una de estas capas. Por lo tanto, recomiendo que las tres capas que tengo acá se seleccionen todas, es decir, con el botón y la tecla Shift, con el botón del mouse y la tecla Shift, seleccionemos las tres capas, y al tener las tres capas seleccionadas, con el botón derecho sobre el nombre de una, voy a decir que se convierta en objeto inteligente. Al convertir esta capa en objeto inteligente, se agrupa todo en un objeto. Lógicamente se puede editar después porque al hacer doble clic en un objeto inteligente podemos editarlo. Y a este lo voy a poner como nombre original. Al tener un objeto inteligente, ahora podría trabajar sobre él para corregir la capa. Ahora, si ustedes saben, voy a acercar, un objeto inteligente no se puede editar con las herramientas de pintura ni con las herramientas de corrector selectivo, ¿no es cierto? Sino que voy a tener que trabajar directamente con otra capa. Pero al trabajar en una capa que está vacía, aquí voy a colocar limpieza. Al trabajar sobre una capa vacía, lógicamente no voy a poder hacer ajustes porque la capa no contiene información. Nosotros necesitamos rescatar la información que está en otras capas, pero pintando en la capa que está ahora vacía. ¿Cómo se logra esto con estas herramientas? Si trabajo, por ejemplo, con el pincel de corrector puntual o el pincel de corrector solo, voy a tener que especificar dentro de sus opciones, por ejemplo, herramienta de pincel corrector, que arriba, donde dice muestra, utilice no la capa actual como muestra, sino que utilice todas las capas. Al hacer esto estoy diciendo que no se base solamente en lo que está en esta capa vacía, sino que en el resto de las capas. Va a pintar en la capa vacía, pero va a sacar la información del resto de las capas. Ajusto el tamaño de la brocha, ajusto la dureza, ojalá sin dureza, ¿no es cierto? De tal forma que sea suavizado el cambio. Entonces, para ir eliminando voy a trabajar con este elemento y yo como siempre he dicho, en los retratos siempre existen elementos que se pueden eliminar, pero otros que son pertinentes del personaje. O sea, yo podría eliminar, ¿no es cierto?, imperfecciones como manchas, arrugas excesivas o elementos que están interviniendo, ¿no es cierto?, en forma, digámoslo así, externa sobre el personaje, pero que no es propio de él. Pero si existen marcas que son propias de él, como un lunar o como elementos que definen una característica propia de un personaje, eso deberíamos quizás no tocarlo y mejorarlo de alguna forma, pero no eliminarlo por completo. Acá entonces yo voy a hacer una limpieza a partir de estas manchas que aparecen en la piel. ¿Ven? Yo voy eliminando esto, simplemente haciendo con la tecla Alt un punto de registro y voy limpiando esa zona. Entonces, si fijan, entonces voy haciendo una limpieza que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que esté justo. Aquí, en esta limpieza, lo importante es establecer también qué elementos voy a limpiar. Hay pelos de repente que se cruzan, o hay de repente manchas que son propias de las pecas, de las manchas de la piel, ¿no es cierto?, que de alguna forma se pueden corregir. ¿Qué cosas yo prefiero no corregir cuando estamos, por ejemplo, con una persona mayor? Quizá podríamos corregir después en otra etapa las arrugas o el nivel de arrugas. Podríamos separar, por lo tanto, en la corrección de la imagen lo que son manchas, lunares e imperfecciones de la piel, por un lado, y separarla de la corrección de las arrugas, que es otra etapa que tendríamos que atenuar, pero no eliminar completamente. Aquí voy a empezar a eliminar todas estas manchas que tiene la piel con este pincel corrector. La diferencia entre este pincel corrector es que con la tecla Alt defino de dónde extraigo lo que quiero corregir con la tecla Alt y voy pintando en la zona que me interesa corregir. A diferencia del otro pincel corrector, que no necesita de la tecla Alt, ¿por qué? Porque trabaja directamente sobre los píxeles que están alrededor de la zona que estoy pintando. Entonces extrae información de la zona alrededor del pincel para que, ¿no es cierto?, esta información se traspase acá. El problema de esto es que finalmente un elemento
Perdón, control Z, control Z. Lo mismo, este pincel corrector también necesita tener una opción que nos permita sacar información del resto de las capas, pero pintar directamente sobre esta vacía. Entonces digo, muestra todas las capas, lo marco arriba, y ahora puedo ir corrigiendo los elementos. Ahí está, y voy limpiando la información a partir de los pinceles contiguos al clic. Ahí, por ejemplo, hay un detalle. Como yo lo hice cerca de las cejas, tomó las cejas como información y las puso en la imagen. Por eso que aquí quizás no debería usar este pincel, debería usar el otro, para que al momento de retocar saque información de otro lado y pueda retocar eso y no aparezcan las cejas. Voy a sacar o tratar de limpiar al máximo esta imagen. Hay unos puntos ahí, hay cierto, espinillitas, hay detallitos que nos alteran la imagen y que están haciendo que la piel no se vea tan limpia. Bueno, yo creo que por ahí estamos. Entonces la primera es la corrección de imperfecciones. ¿Cómo se ve esta capa? Si yo hago clic con la tecla Alt sobre el ojo de la capa, puedo ver que esos son los retoques que acabo de hacer. Se han incluido en esta capa transparente esos elementos y que se extrayeron, ¿no? Se extraen de la capa de abajo. Si yo hago visible esa capa de abajo, puedo ver los cambios. Si oculto la capa de limpieza, ahí se puede ver el antes y el después. Ahí está. Para terminar, voy a retocar los últimos detallitos. Lo importante es que no pierda la característica de piel, es decir, no se suaviza, no se produzca algún suavizado artificial. Hay ciertos elementos aquí que yo puedo ir sacando, como esta pelusa que hay en el pelo. En fin, ahí estamos. Perfecto, yo diría que por ahí podría ser. El labio tiene una imperfección, voy a tratar de limpiarlo. Ahí sí. Bueno, al terminar este proceso de limpieza, ahora voy a tratar de trabajar directamente con algunas correcciones que tienen relación directa con otros elementos que podríamos corregir. Por ejemplo, el caso de los dientes. Cuando tenemos zonas de los dientes que se ven amarillos, o en los ojos que se ven zonas de los ojos con demasiadas venitas, ¿no es cierto? Sobre todo en la córnea. O los mismos ojos que se ven quizá un poco descoloridos o oscuros o sin tanta saturación. Yo lo que puedo hacer aquí es comenzar a corregir también eso. Por eso mismo yo tengo la posibilidad de ir trabajando en otra capa. Voy a crear una capa llamada ojos para ir definiendo qué quiero hacer con esta capa de ojos. Una de las cosas que a mí me gustan un poco el tema de los ojos es modificar un poquito el color de los ojos o controlar quizás la limpieza un poquito de los ojos. De la misma forma yo lo podría hacer con los ojos utilizando el pincel corrector, pero ya con mayor detalle. Ahí está. Entonces aquí lo que tengo que hacer es trabajar con un pincel corrector mucho menor y ver hasta qué punto puedo limpiar de esas venitas, ¿no es cierto?, los ojos. Hay un pequeño derrame acá que me está molestando. Ahí sí. Y lo otro que yo también podría hacer para mejorar un poquito el tema de los ojos es quizás limpiar un poquito la imagen a través de una limpieza también tonal. Es decir, iluminar quizás los ojos o trabajar directamente los ojos con algún ajuste de capa, ¿no es cierto? Y podría hacerlo, por ejemplo, trabajando con tono de saturación o con curva, ¿no es cierto? De tal forma que yo pueda ir iluminando esta imagen. Eso se puede lograr como creo una capa de ajuste, que podría ser, por ejemplo, una capa de curvas o de niveles. A mí me gustan más las curvas. Y yo aquí en estas curvas podría tomar este elemento y empezar a levantar un poquito la luz de los ojos. Por ahí. Quizás lograr un poquito más de contraste, es decir, más zonas oscuras. Ahí. Y esto me permitiría entonces, como es una capa que está trabajando sobre toda la imagen, yo ahora puedo hacer que la máscara se invierta y poder trabajar de la misma forma como lo hicimos anteriormente, con un pincel en color blanco sobre la máscara para ir haciendo que aparezca esta luminosidad que yo le estaba dando a los ojos.
¿Se fijan? Entonces voy haciendo que en forma muy selectiva aparezca la luz en los ojos. Entonces tenemos una capa que fue hecha principalmente para los ojos en luminosidad. Voy a desactivarla, ahí está, y la activo. También los ojos pueden tener un arreglo, ¿no es cierto?, a nivel de tono. Y hay dos formas, o creo una capa de corrección de color, ¿no es cierto? Puede ser una corrección selectiva. Existen capas que me permiten a mí poder ajustar en forma selectiva el color de los ojos, es decir, capa de ajuste, y voy a la opción de tono y saturación o equilibrio de color. Y esta capa de equilibrio de color me permite ir modificando los colores de la imagen. Por ejemplo, si yo quisiera modificar de aquí la zona de los cianes, yo simplemente voy modificando o aumentando los cianes de la imagen, o en el caso de las luces, ir aumentando en las luces los amarillos, los verdes, y eso va modificando eso, toda la imagen, pero sé que lo estoy pensando para los ojos. De la misma forma, vuelvo a la máscara, la invierto y veo de qué manera esta capa de ajuste se puede ir visualizando si yo voy pintando con blanco el color. Esta es una. Poder ir modificando los colores en forma selectiva. Bueno, voy logrando mayor intensidad. También podría aplicar sobre esto alguna capa, ¿no es cierto?, que me permita modificar la saturación, tono y saturación, o la intensidad, también están esas capas. Pero algo que me permita destacar un poco el iris, ¿no es cierto?, y la intensidad de los colores originales del iris. Por ejemplo, la capa de tono y saturación, o de intensidad. ¿Qué me permite eso? Me permite hacer que al aumentar la intensidad y la saturación, logre los mismos colores pero en forma más intensa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo visualizar esto? De la misma forma, con una máscara invertida, voy pintando con blanco en las zonas que a mí me interesa ir aumentando la intensidad de estos ojos. Y logro una mirada, ¿no es cierto?, que estaba apagada, con mayor color y con mayor luminosidad. Entonces, si queremos finalmente tener toda esta aplicación, ¿no es cierto?, visible en la imagen y aplicable, ¿no es cierto?, a toda la imagen como un solo objeto, selecciono todas las capas y todas estas capas que tengo acá las voy a convertir nuevamente en objeto inteligente. Y ya tenemos un objeto ya que sería con original y ojos. Entonces ya tengo una imagen retocada en forma más selectiva.